¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Hemos platicado con ustedes en otras ocasiones sobre el papel de los medios de comunicación en esta temporada político-electoral, el comportamiento que tienen varias plumas, varios opinadores, analistas, eh, canales de televisión, estaciones de radio, en donde lejos, por supuesto, de llevar a cabo un trabajo periodístico, se enfocan más en el negocio, qué es lo que pueden sacar de los partidos políticos con entrevistas pagadas, con notas pagadas, con opiniones totalmente sesgados, poco rigurosos, porque a final de cuentas les trae algún tipo de beneficio, ya sea económico, ya sea en otro tipo de prebendas o bien de relaciones. Pero hasta en este comportamiento, que es sumamente cuestionable, hay niveles, hay puntos y líneas en donde definitivamente pues uno tiene que ser muy cuidadoso para no cruzarlas, porque llega a ser algo verdaderamente nauseabundo, como es, por ejemplo, cuando tú involucras el tema personal de algún funcionario público, de algún diputado, de algún senador, de una figura de la política, y evidencias una parte, o presuntamente evidencias una parte íntima con la intención solamente de golpear, de generar clics, de revancha, por supuesto, porque te mandaron literalmente a hacerlo tus patrones. Es el caso de una columna que presenta Lourdes Mendoza. Ustedes la recuerdan perfectamente, la periodista que dio a conocer que el señor Emilio Lozoya estaba comiendo pato, ¿no? En un restaurante muy famoso. No, pues ella presenta una columna, me parece que en el Diario Financiero y en La Silla Rota, que titula El Jet del Amor. Esta columna, que no tiene ningún tipo de rigurosidad, ningún tipo de decencia, en pocas palabras, hace referencia a una serie de locuras, dice, una serie de locuras de Adán Augusto, ex secretario de Gobernación, quien fuera candidato al interior del proceso de Morena por convertirse en el suspirante a la silla del Águila en el 2024, y que supuestamente, dice la periodista, perdió la cabeza. Perdió la cabeza, se equivocó, esto debido a una, pues presunta, porque insisto, presunta completamente relación con la diputada Andrea Chávez. Ella plantea el siguiente escenario en esta columna que, insisto, no tiene ningún gramo de rigurosidad, ningún atisbo de decencia, de honorabilidad, en donde asegura que este jet privado de la Fuerza Aérea Mexicana realizó un viaje de Chihuahua a Guadalajara y que se detuvo durante más de una hora para que supuestamente Adán Augusto le leyera poemas de amor de Carlos Pellicer a la diputada Andrea Chávez, quien a la postre, dice Lourdes Mendoza, se convertiría en su jefa de campaña y en su vocera. De entrada, insisto, los argumentos que dice Lourdes Mendoza, porque ella no estuvo ahí, es que esto fue atestiguado por 4 diputados federales que iban en ese vuelo, pero no dice ni los nombres de estos diputados federales, ni las comillas de estos diputados federales, ni siquiera presenta algún tipo de declaración de estos diputados federales. Cuando tú vas a hacer una declaración de este tipo, un señalamiento de esta naturaleza, debes de sustentarlo. Aquí suena como me dijo aquel, ¿no? De repente volteó y el árbol me dijo que aquel comentó, que aquel señaló. En una muestra completamente clara de falta de ética y que tiene que ver con una sola finalidad: golpear, golpear y cobrar facturas. No olvidemos que Adán Augusto se enfrentó constantemente con Televisa y con Carlos Loret de Mola, empresa y periodista que tienen un vínculo con Lourdes Mendoza. Hubo cuestionamientos fuertes de ambas partes, tanto de la empresa y del periodista, hacia el exfuncionario y viceversa. Y en otra parte de esta deplorable columna, Lourdes Mendoza hace referencia a que Andrea Chávez habría avalado la idea de atacar a Televisa, lo que el candidato Adán Augusto hizo en más de 160 ocasiones. Entonces, ya no entendí.
el hablar precisamente de la vida privada de dos personas de una manera tan irresponsable, sin ningún tipo de sustento, ¿fue por qué? Porque cuestionaron a Televisa. Televisa es una de las empresas que más tienen que ser cuestionadas. Es decir, que Lourdes Mendoza, como soldadita de Televisa, salió a disparar las bayonetas en contra de Adán Augusto y de Andrea Chávez. Si esta columna intentara ser medianamente seria, el tema de fondo sería el uso de la Fuerza Aérea Mexicana de un jet privado. ¿Por qué se utilizó? ¿Cuándo? ¿Quién? Ese es el tema de los recursos públicos, pero en un asunto que es netamente personal, si es que se hubiera dado, que sinceramente por la falta de pruebas y por la calidad de las personas involucradas, lo dudo muchísimo, ajá, pero aquí vemos nuevamente lo deplorable que puede ser el periodismo. Estamos en la época, y usted lo va a ver en una entrevista buenísima, en una mesa buenísima que le recomiendo con el maestro Fernando Buenabad y con Jorge Mahfoud, va a estar mañana, no se la pierdan de verdad. Cómo se habla de la posverdad, cómo se habla de la posmentira, cómo se habla de que ya no importa en el periodismo muchas veces, en los medios, cotejar la información. Lo que importa solamente es lanzar este tipo de asquerosidades para golpear, para manchar. Entonces, que algo queda, ¿no? A final de cuentas, y para lastimar a los involucrados, ¿no? Esa es la realidad. Incluso en esta parte dice que la televisora documentó los ataques de Adán Augusto y va a presentar acciones legales en su contra. Es decir, lanza hasta la amenaza, por supuesto, porque se va a tener que probar lo que anduvo diciendo. Se le va a acusar por difamación y calumnia, que por eso tenía la cara larga Adán Augusto. No, Lourdes Mendoza. Adán Augusto tenía la cara larga porque había perdido y porque efectivamente cometió errores en su campaña que nada tienen que ver con esta perorata inventada, con esta falacia, y que van más enfocados a los gastos que no pudo sustentar Adán Augusto, lo que incluso molestó al propio presidente Andrés Manuel López Obrador, a que muchos de los votantes al interior de Morena abiertamente nos lo dijeron esa noche, sentían a Adán Augusto demasiado similar a Andrés Manuel López Obrador, no sentían que estuviera siendo sincero incluso en su comportamiento. Entonces, son esas cosas que sería más interesante analizar como errores de quien en un principio se llegó a pensar que era una carta fuerte para esta contienda y se fue hasta un cuarto lugar, ¿sí? Con errores, insisto, palpables de una contienda como esta. Y también, ojo con esto, que fue invisibilizado por Televisa y por otros medios de comunicación. Ojo con eso, ¿eh? Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero placer. Y recuerde, simplemente, no es un asunto personal, dirían por ahí, simplemente se trata también de debatir, de discutir qué es lo que se está haciendo desde los medios de comunicación, qué tipo de intereses defienden los reporteros, defienden los columnistas, defienden los analistas, qué tipo de compromisos hay en un momento en donde es mucho más honesto y transparente decir, yo estoy a favor de yo estoy a favor de esta, y por eso actúo o digo esto, a querer vender como periodismo ataques totalmente personales, revanchas, ataques con tintes de revancha y sobre todo sin un gramo de rigurosidad. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.